Pagos del Seguro Social. ¿Cuándo se envían los beneficios de agosto del 2022? El gobierno ayuda a los estadounidenses jubilados y de bajos ingresos a través del Seguro Social, el ingreso de seguridad suplementaria SSI y el ingreso por discapacidad por parte del Seguro Social, el SSDI. Estos pagos son mensuales y hoy hablaremos del cronograma de pagos para el mes de agosto de este 2022. Podríamos tener un cuarto cheque de estímulo para el Seguro Social y el SSI en el futuro. Se solicita al Congreso que emita cheques de estímulos mensuales por un total de $2,000, tanto para adultos como $1,000 para niños. Los invitamos a que se queden hasta el final del video, para que estén informados con la información más actualizada sobre los paquetes de estímulo económico actuales en los Estados Unidos. Amigos de Últimas Noticias de hoy, sean bienvenidos una vez más al canal. Esperamos que estén teniendo un excelente día. Aprovechamos para invitarlos a que se suscriban, activen la campanita y compartan el contenido si es de su agrado. Cada persona recibe pago del Seguro Social un miércoles, pero el cual depende de su fecha de nacimiento. Estas son las fechas de pago de agosto del 2022. Las fechas del Seguro Social y del SSDI serán el 10 de agosto, el 17 de agosto y el 24 de agosto. El cheque promedio del Seguro Social en el país es de $1,657, mientras que el cual podría llegar a tener un valor máximo de hasta $4,194. Los reclamantes del SSDI, que comenzaron antes de 1997, están programados para recibir el pago el tercer día de cada mes, por lo cual esta vez caería el miércoles 3 de agosto. El valor máximo de un pago del SSDI es mucho más difícil de calcular, ya que hay otras variables que están bastante involucradas. Para los pagos de seguridad de ingreso suplementario, la fecha será el lunes 1 de agosto, o sea, el día de mañana, pues el beneficio promedio en este es de $621 por mes, y el máximo alcanza los $841 gracias al aumento del COLA ajuste por costo de vida. Si naciste entre el 1 y el 10 del mes, el pago se realizará el segundo miércoles de cada mes, mientras que si naciste el 11 al 20 del mes, entonces lo recibes el tercer miércoles de cada mes. Finalmente, los que nacieron entre el 21 y el 31 de cada mes, reciben su pago el cuarto miércoles de cada mes. Los beneficiarios del seguro de discapacidad del Seguro Social son personas cuya discapacidad no les permite trabajar más y principalmente tienen el mismo horario que los pagos normales del Seguro Social, pero deben haber comenzado a reclamar sus beneficios luego de 1997. Los solicitantes de seguridad de ingreso suplementario reciben su pago el primer día de cada mes, pero si cae en fin de semana, lo recibirán el día hábil anterior. La mayoría de las personas mayores pueden reclamar los beneficios del Seguro Social tan pronto como cumplan los 62 años. La razón principal por la cual se retrasan los pagos es que los beneficiarios cambian de dirección o su información bancaria y se olvidan de actualizar el SSA, la Administración del Seguro Social. Esta recomienda que se espera hasta 3 días hábiles para que llegue su cheque antes de comunicarse con la agencia. Y ahora hablaremos sobre el cuarto cheque de estímulo posible para el Seguro Social y el SSI en el futuro. Pues el Congreso aún no ha tomado ninguna medida para dar más libertad de acción a los estadounidenses mayores. A pesar de que la inflación alcanzó un nuevo máximo en 41 años y el costo de los alimentos y de la gasolina se disparó. Sin embargo, una petición para persuadir a los legisladores de que les den a las personas mayores un cuarto cheque de estímulo de $1,400 aún está dando vueltas. Los beneficiarios del Seguro Social y de Seguridad de Ingreso Suplementario SSI esperaban que el Congreso tomara en consideración un cuarto pago de estímulo. Aquí es donde entró la Liga de Ciudadanos Mayores, un grupo de defensa no partidista que ha estado abogando porque los solicitantes del Seguro Social se encuentren entre los más afectados por los aumentos de precios y estos reciban un cheque de estímulo económico de $1,400. En una carta dirigida al Congreso el año pasado, este grupo declaró que muchos estadounidenses mayores que tienen ingresos fijos se verán gravemente afectados por el ajuste del costo de vida, el COLA, y encima la inflación actual. La propuesta se desarrolló como resultado de escuchar a numerosos adultos mayores sobre sus luchas en los años posteriores a la pandemia. También existen otras organizaciones, además de la Liga de Ciudadanos Mayores, que intentan comunicarse con el Congreso,
Más de 3 millones de personas han firmado una petición que está disponible en el sitio web change.org. Para la duración de la crisis, se solicita que el Congreso por lo menos emita cheques de estímulo mensuales por un total de $2.000 para adultos y $1.000 para niños. Y para todas las personas que son de Florida y se quedaron hasta el final del video, les traemos también una noticia en específico sobre el Florida Booster Payment, quien es elegible para este programa conocido como el TNF. El programa de asistencia temporal para familias necesitadas de Florida se creó para ayudar a las familias de bajos ingresos a ser autosuficientes. Llega en un momento en el cual las familias están luchando más que nunca en los Estados Unidos, por lo cual es muy necesario en el estado exacto de Florida. Los 4 objetivos principales de este programa son ayudar a las familias empobrecidas para que los niños puedan ser atendidos en sus propios hogares, fomentar el matrimonio, el trabajo y la preparación laboral con el fin de disminuir la dependencia de los padres dependientes, reducir el número de embarazos fuera del matrimonio previniéndolos, fomentar el establecimiento y mantenimiento de hogares biparentales. Entonces, ¿cuánto recibirán las personas a través del programa TNF de Florida? La porción de Florida del American Rescue Plan se está utilizando para proporcionar cheques de hasta $450 y de hasta $1.000. Como tal, los residentes están recibiendo otra infusión de efectivo muy necesaria y el Estado reveló la semana pasada que este pago de refuerzo directo se destinará por lo menos a 60,000 familias empobrecidas. Las familias necesitadas recibirán un cheque de $450 por cada niño que vive bajo su techo. Esto va como una especie de ayuda financiera. Además, algunos socorristas recibieron un bono de efectivo de $1.000 en la primavera, a modo de compensación por sus heroicos esfuerzos. Los $1.000 millones adicionales que recibió el Estado a través del programa de asistencia de emergencia por la pandemia es lo que se está utilizando para pagar estos cheques de estímulo. Ahora, ¿quién es elegible exactamente para este programa? Para poder calificar para estos cheques, primero debe ser residente de Florida y ciudadano de los Estados Unidos, inmigrante legal o extranjero calificado. También debe estar desempleado, trabajar a tiempo parcial o ganar un salario muy modesto. Además, también debe cumplir con uno de los siguientes criterios: tener un hijo menor de 18 años, estar embarazada o ser cabeza de familia y menor de 18 años.